Cuando ustedes terminan de resolver la tarea y le dan Show Data, no me acuerdo exactamente cómo les sale, van a encontrar una base de datos que van a copiar y van a pegar a un archivo Excel. Este es el archivo Excel. En la primera columna, entonces vamos a tener el tipo de contexto. Recuerden que tenemos 3 contextos. Acá tenemos el valor del estímulo estándar, que siempre va a ser de 100 unidades de iluminación o de luminancia. Y acá tenemos el estímulo variable, que es una variación que va desde 60 hasta, no mentiras, desde 40, creo, hasta 200 unidades de luminancia. Y en esta columna lo que vamos a tener es el estímulo seleccionado por el participante. ¿Listo? Entonces recuerden que en esta tarea el sujeto debe comparar la luminancia de los dos estímulos dependiendo del tipo de contexto, que es lo que plantea la ilusión de White, dependiendo el contexto en el que se encuentre la línea que ustedes deben evaluar. ¿Listo? Bueno, entonces como esta tarea que yo les subí no les bota automáticamente el valor de las proporciones, ustedes deben identificar esa proporción para después hacer el resto del ejercicio. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer para eso es ponerle un filtro. ¿Listo? Fíjense acá, estoy poniendo un filtro a la tarea, ¿sí? Y vamos a contar de manera manual los datos. Entonces vamos a elegir el contexto 1, ¿sí? Del contexto 1 vamos a elegir el valor de luminancia. Del estímulo estándar vamos a elegir primero el de 80 valores, el de 80 unidades de luminancia, que es el estímulo variable, y vamos a ver las respuestas del sujeto, ¿cierto? Entonces aquí vamos a encontrar 10 registros, en este caso, como ustedes se dan cuenta acá abajo, tenemos 10 registros y vamos a contabilizar el número de veces que el participante responde al estímulo variable, ¿cierto? En este caso, 1 es variable y 2 es el estímulo estándar, ¿cierto? Entonces, vamos a contar el número de veces que el sujeto responde a 1. ¿Listo? Entonces, acá en esta segunda pestaña yo estoy construyendo mi hoja. ¿Listo? Entonces, aquí tengo el contexto 1, ¿sí? Y el estímulo variable es de 80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200 unidades. ¿Listo? Entonces, como lo encontramos acá, para 80 el participante no respondió 1 ninguna vez. O sea, es 0 veces, ¿cierto? Entonces, como no respondió 1, ¿sí? Entonces aquí la probabilidad es de 0. ¿Listo? Vamos por otro lado entonces a contabilizar qué pasó entonces con el estímulo variable cuando el estímulo variable era de 100. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar de nuevo, ¿cierto? Vamos a encontrar 10 registros, ¿sí? Y vamos a encontrar una vez, ¿cierto? Como vamos a hacer la proporción, entonces respondió una de 10 veces. ¿Cuánto es 1 dividido en 10? 1 dividido en 10 es 0.1. Yo ya puse acá el 0.1. ¿Listo? Luego, nuevamente, entonces, vamos a buscar en el estímulo variable 120 cómo se dio esa proporción de respuestas. Aquí es mucho más variable, como pueden ver. ¿Cuántas veces responde 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? 7 de 10 respuestas posibles. 7 dividido en 10 me da 0.7. ¿Listo? Ahora entonces nos vamos a la intensidad de 140 unidades de luminancia. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a encontrar que respondió todas las 10 veces, responde 1, ¿sí? Todas está respondiendo 1. Entonces acá vamos a anotar el 1, ¿listo? Luego vamos entonces a la de 160, ¿sí? 160, ¿listo? Allí entonces vuelve a responder 1, ¿sí? 1 dividido en 10, pues
10 respuestas de 10 da 1, ¿listo? Y si vamos a ver que acá cuando vemos los otros valores, 160, listo, 180, ¿sí? También nos da 1. Y para no ir a la pestaña y volver, vamos a corroborar qué pasa con 200, ¿cierto? También nos da 1, ¿listo? Entonces acá, para el contexto 1, cuando el estímulo variable es de 80, la probabilidad es de 0. Cuando es de 100, es de 0.1. Cuando es de 120, 0.7. Y para el resto de las variaciones del estímulo, la probabilidad es de 1. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a repetir el procedimiento ahora con todos los valores del estímulo variable, del valor de la luminancia, y posteriormente vamos a hacerlo con los otros contextos. Bueno, acá yo tengo organizadas las intensidades, ¿listo? Que van de 40 a 255. Tenemos los valores del contexto 1, 2 y 3, ¿sí? Estos son los valores de la probabilidad. Comienzan pues en donde comenzaba la intensidad. Los organizo de esta forma de tal manera que puedan identificar cómo vamos a elaborar la función psicofísica, de tal manera que nos permita establecer el valor del punto de igualdad subjetiva y posteriormente el error constante, que es el dato con el que vamos a trabajar. Vamos a insertar un gráfico de línea, nos aparece en blanco porque no he seleccionado los datos. Entonces vamos a seleccionar los datos que van a ser parte. Como vamos a agregar 3 funciones, entonces vamos a ir agregando cada una. Entonces le vamos a agregar serie 1, a esa serie 1 la vamos a llamar contexto 1. Luego entonces vamos a tomar los valores de X, de Y, que son los valores de la probabilidad, ¿listo? Tomamos los valores de Y, que son los de la probabilidad, y en X, pues vamos a tener la intensidad, ¿cierto? Que la intensidad va de 40 a 255, ¿listo? Ahí tenemos los datos del contexto 1, vamos a agregar el segundo contexto, van a agregar serie, entonces vamos a poner acá contexto 2, ¿listo? Vamos a seleccionar de nuevo los valores de Y, ¿sí? Y luego vamos a seleccionar, obviamente, los valores de X. ¿Listo? Ahí estaría entonces el contexto 2. Y posteriormente vamos a agregar el contexto 3. ¿Listo? Entonces le vamos a poner acá el nombre, contexto 3. Tomamos los valores del eje Y, ¿listo? Que es la probabilidad. Tomamos los valores del eje X, ¿sí? Y ya tenemos nuestra figura, ¿listo? Entonces, fíjense acá, nos quedaron el contexto 1, contexto 2 y contexto 3. Perfecto, ¿listo? Entonces, pues vamos a agregar un poquito la gráfica de tal manera que nos quede un poco mejor trazada. Recuerden que la probabilidad va de 0 a 1, ¿listo? Entonces acá el valor máximo pues es 1, ¿sí? Listo, le vamos a dar a aceptar, ¿sí? Los valores van de 40 a 255 y acá tenemos la línea azul que es el contexto 1, este sería el contexto 2 y en este caso tenemos el contexto 3, ¿listo? Luego pues ustedes van a agregar en diseño del gráfico, ¿sí? Listo, entonces pues le van a poner acá en el eje vertical, que es la probabilidad de responder al estímulo variable, ¿listo? Al estímulo que varía, perfecto. Y acá abajo pues tenemos los contextos, ¿listo? Entonces contexto 1, ustedes pueden organizar, poner su gráfica, ponerle otras notaciones, pues de tal manera que no quede con, bueno, pues en el trabajo pues podrían dejarlo así con colores, ¿listo? Y finalmente entonces lo que vamos a identificar acá es dónde se encuentra el valor del 50% de las respuestas, ¿cierto? Que sería lo que ustedes aprendieron en la parte de psicofísica para hallar el punto de igualdad subjetiva, ¿listo?
Entonces, aquí entonces le voy a insertar, no me acuerdo acá, a ver por dónde le inserto. Un dibujito corte. Vamos a ver aquí, insertar. Ok, listo, perfecto. Vamos a mirar acá, ¿cierto? En dónde se encuentra el valor. ¿Listo? Vamos a ver, vamos a mirar aquí con esta lineecita. Listo, entonces trazamos acá, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿listo? El 50% de las respuestas. ¿Listo? Tenemos el 50% acá. ¿Listo? Y entonces pues vamos a identificar cuál es el valor, ¿sí? De el punto de igualdad subjetiva para cada intensidad. ¿Listo? Entonces, pues acá vamos a trazar el del contexto 1. ¿Listo? Acá vamos a trazar en dónde se cortan los datos. En el caso del contexto 2, contexto 1, contexto 2 y finalmente dónde se trazan los datos del contexto 3. ¿Listo? Pues ahí tenemos los valores de 110 para este caso, 130 para este caso y 100, bueno, ya ustedes identifican acá los valores para cada uno, estos 40, 80, 100, perdón, aquí tendríamos 100, 120 prácticamente para el caso del contexto 2 y para el caso del contexto 3 como unos 150. 150 unidades de iluminación. ¿Listo? Bueno, espero que con este tutorial haya quedado claro cómo podemos trazar la función psicofísica. Recuerden que deben usar normas APA, convertir esta figura, ponerle título, ¿cierto? Y todos los valores que hacen parte. Bueno, recuerden que cualquier duda que puedan tener, nos vemos en los horarios de tutoría de